Hoy, en Padel Salud, calentamiento de miembro inferior en el deporte del pádel. Conoceremos diferentes tipos de modalidades y por qué es tan importante para la práctica segura de este deporte. Aquí, donde siempre, en AZ Recovery. Comenzamos. Bueno, pues aquí estamos un día más en AZ Recovery y hoy, bueno, pues con un contenido creo que súper interesante. Bueno, nos acompaña Patri, que ya la conocéis todos, una de nuestras fisioterapeutas de cabecera. Y hoy, bueno, pues lo que vamos a comentar es la importancia del calentamiento en el miembro inferior. Porque, claro, estamos hablando de pádel y si hablamos de pádel, claro, tenemos que corretear mucho por la pista y esto de corretear por la pista nos lo permite, bueno, pues nuestras dos piernas y en definitiva, bueno, pues todo nuestro miembro inferior. Patri, bienvenida un día más y cuéntanos así, a grandes rasgos, para empezar a calentar motores, ¿por qué es tan importante esto del calentamiento del miembro inferior? Bueno, al final el calentamiento es una parte importante dentro del ejercicio, nos prepara física y psicológicamente para hacer ejercicio, para evitar lesiones. Uno de los objetivos principales del calentamiento es aumentar la temperatura corporal, aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la ventilación, el aporte de nutrientes a la musculatura para luego tener una mejor fase de contracción-relajación, porque todo eso disminuye la viscosidad muscular, hace que el músculo no esté tan rígido y a la hora de generar tensiones sea más adaptable a la hora de los cambios que hagamos en el ejercicio. Y es importante sobre todo para prevenir las lesiones, roturas musculares, tendinopatías o cualquier cosa que nos pueda hacer daño. ¿Tú haces deporte, Patri? Yo hago deporte. Haces deporte. Y del 1 al 10, ¿qué importancia le das al calentamiento del miembro inferior? Pues te diría que un 10, porque al final es lo que has dicho, nos sujeta, es lo que nos mueve, es lo que nos hace hacer el ejercicio, el desplazamiento, los cambios de dirección, lo que hace el ejercicio. Fíjate, hoy para mí creo que una cosa muy importante y que bueno, es muy de valorar es que de alguna manera contemos lo que es la importancia, que ya estamos haciendo esa aproximación, pero que además, bueno, pues expliquemos a toda la gente una serie a lo mejor de ejercicios que pueden hacer en casa, una rutina de calentamiento que puede hacer en la pista, porque yo no sé si a ti te pasa, pero yo muchas veces veo que hay muchos jugadores que llegan a la pista y apuran esto, apuran al límite, llegan un minutito antes de la hora del partido. Claro, me estás hablando de que es muy importante calentar. Para eso, evidentemente, yo creo que hay que cambiar esa rutina de llegar justo a los partidos, hay que llegar un poquito antes. Y así a bote pronto, ¿cuánto tiempo deberíamos dedicar previo a un partido de pádel en el calentamiento? Y hoy estamos hablando del miembro inferior. Pues dependiendo. Normalmente se recomienda llegar una hora antes para, pues eso, adaptarse al terreno, ver dónde vas a jugar y empezar a calentar un poquito. O sea, al final, una hora, 45 minutos antes sería lo ideal porque vas a prevenir lesiones. Si haces un buen calentamiento ya entras con una buena temperatura corporal al ejercicio, que luego enseñaremos gráficas de cómo afecta la temperatura corporal a la musculatura. Y es que es básico. Si llegas un minuto antes, estás frío, es lo que hablábamos, no tienes viscosidad, o sea, tienes mucha viscosidad muscular y no te permite hacer el flujo de contracción, relajación, no tienes el aporte sanguíneo necesario, no tienes los nutrientes necesarios. Entonces, más o menos una horita antes sería lo ideal. Tú fíjate, toda la gente que, por ejemplo, aprovecha descansos del trabajo y venga, voy a jugar mi partido de pádel. Diles que vengan una hora antes, entonces bueno, sí que lo que vamos a intentar es, para que luego podáis sacar provecho a todo esto, hacer, bueno, pues un estándar de calentamiento para, bueno, pues que a lo mejor en 10 minutitos, a ver si podemos poner esa musculatura a tono y, bueno, prevenir las lesiones, porque en definitiva de eso se trata, ¿no? De la prevención de lesiones de cara luego a la práctica del deporte. Patri, hace un momento me comentabas la importancia de subir la temperatura en el calentamiento de la musculatura y qué relación tiene entre la incidencia de lesiones, la mejora de rendimiento y demás con el aumento de temperatura de la musculatura. A ver, hay estudios que han visto que un aumento de la temperatura corporal, como genera tantos cambios a nivel fisiológico,
Mejora la transmisión intra e intermuscular, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de aporte sanguíneo a la zona, y se ha visto que está relacionada la velocidad, por ejemplo, de un sprint. Cuando tienes más temperatura, el sprint es mucho más eficiente que si estás a 37 grados. Y a 40 vas mucho mejor, la musculatura es más reactiva y tienes mucha más potencia. Entonces, un buen calentamiento, una buena temperatura corporal antes del ejercicio va a mejorar luego que tu deporte sea más eficiente y más potente. Ajá, claro, porque además, ¿cuántas veces, verdad, habremos escuchado? Es que entro frío al partido y pierdo el primer set. Pues ahí lo tenemos, ¿eh? Ya habéis visto, entramos con una temperatura adecuada y mejoramos el rendimiento. Y por supuesto, prevenimos las lesiones, que sobre todo en los primeros impases de un partido siempre estamos más expuestos a esa arrancada y la típica rupturita fibrilar, pedrada, ¿verdad? Vale, cuéntanos. Luego también, dentro de la prevención de lesiones, hay estudios que han visto que en los deportes en general es más incidente las lesiones de miembro inferior. También de miembro superior, pero es más relevante las de miembro inferior. Al final son las que nos mueven, son las que nos desplazan, son con las que tenemos las velocidades de reacción. Entonces, es lógico que se lesionen más. Dentro de esa gráfica de miembro inferior, podemos meternos un poquito o un subgrupo dentro, donde se ven por musculatura, dentro del miembro inferior, diferente musculatura, y se ve la incidencia que tiene en cada músculo, lo que más se lesiona y lo que menos se lesiona. Padre, y entonces, de esta incidencia de lesiones que me hablas y demás, y de los estudios que hay, es verdad que los estudios están muy bien, pero a mí me convence mucho más la experiencia personal, y qué mejor tu experiencia personal aquí en la clínica. ¿Se corresponde este estudio, estas gráficas en las que vemos que, bueno, aparece la gráfica arriba de más incidencia lesional y gráfica abajo menos incidencia, ¿se corresponde con lo que tenéis aquí en clínica normalmente? Se corresponde, te diría, casi en un 90%. O sea, al final, en las gráficas lo que más se ve es gemelos, aductores, recto anterior y los isquiotibiales. Al final es por lo que más vienen a consulta. Gemelos por pedradas, isquiotibiales también por roturas de isquio, el recto anterior, jugadores de fútbol o incluso pádel, alguna arrancada así rápida que se rompen. Entonces cuadra mucho que la incidencia de lesiones que están en las gráficas sean las de la clínica. Normalmente son las que más se suelen dar. Es más, hay un estudio que está hecho en España, que es específicamente de deportes de pádel profesionales y amateurs, en españoles, y han hecho como un quesito, una gráfica de quesito, donde se ve claramente que la incidencia en miembro inferior es la que más se tiene. También hay bastante parte del miembro superior, pero le gana la parte del miembro inferior. Al final es que el pádel es todo con las piernas, aparte del brazo. Y escucha, no, en tu opinión, ¿vale? Esto ya es una cuestión subjetiva. En tu opinión, ¿tú no piensas a lo mejor que es una cuestión también cultural? Y me explico. A lo mejor en España es verdad que hay mucha gente muy disciplinada, pero hay gente que, bueno, también por sus circunstancias, lo que decíamos antes, llega justo del trabajo, llegamos con horarios a lo mejor un poquito apretados, y es un tema, puede ser también un tema cultural de, oye, no estoy calentando, al final la consecuencia directa es que me voy a lesionar. ¿Cuál es tu opinión por ahí? A ver, al final, en España el tema de calentamiento y estiramiento se lleva bastante poco. O sea, no tenemos esa... o sea, nos queremos poner a jugar ya estando fríos. No tenemos esa conciencia de es importante el calentamiento para luego poder hacer un buen ejercicio sin lesionarnos. Y luego es muy importante también el estiramiento post-ejercicio. No inmediatamente después del ejercicio, pero sí un tiempo después del ejercicio. Entonces no tenemos esa conciencia de que somos más susceptibles de una rotura o de una lesión si no hacemos nada antes. Y aprovechando esto que me contabas, sobre el tema de los estiramientos. Vamos a aprovechar ahí, vamos a meter, no me quiero ir mucho del tema, pero sí que me gustaría que explicásemos un poco esto. Hay mucha gente que llega, se lesiona y directamente estira. Es como, estira. Perdóname, si te has hecho una rotura fibrilar, hay una discontinuidad en el músculo, si lo estiro lo voy a romper más. Cuéntanos un poco realmente cuándo y cómo tenemos que estirar.
A ver, al final, si notamos esa pedrada o ese tirón, lo ideal sería no estirar. Lo ideal sería acudir al fisio o a que nos hagan alguna prueba de imagen para cerciorarnos de que no está rota esa zona. Y lo suyo sería, una vez que el cuerpo se ha relajado, unos 15, 20 minutillos después de haber hecho el ejercicio, ponernos a estirar, que es tiempo que muchas veces nos falta. Entonces hacemos el ejercicio, nos vamos con nuestra vida y ya se nos olvida estirar. Pero lo suyo sería hacer un estiramiento estático de relajación para que el cuerpo vuelva a entrar en calma y al final ganes también elasticidad muscular y evites pues, roturas a largo plazo, que estés rígido, porque al final el estiramiento después del ejercicio también te aporta flexibilidad. Entonces también estar más flexible hace que la articulación esté mejor, que tengas más rango de movimiento y es básico también el estiramiento después del ejercicio. Patri, y entrando un poquito más en materia, ¿hay tipos de calentamiento? Igual que hay en esta vida hay tipo para todo, ¿Tenemos tipos de calentamiento? Hay tipos de calentamiento, está el general y luego el específico. Dentro del general podría haber un poco activo y pasivo. Pasivo sería más los estiramientos post ejercicio y el calentamiento activo sería toda la parte dinámica, que es lo que hablamos antes del aumento de la temperatura corporal, aumento del rango de movimiento, todo lo que nos va a preparar para luego la actividad física. Vale. ¿Cuándo hacemos un calentamiento activo y uno pasivo? El pasivo sería más estiramientos estáticos, que irían al final del ejercicio, ya cuando has acabado la actividad deportiva. Claro, me llama mucho la atención un calentamiento post-ejercicio. Claro, lo llaman calentamiento pasivo, pero al final son estiramientos. O sea, sería más parte de calentamiento activo, ejercicio y luego estiramiento. Y luego estiramiento. Y dentro del activo tenemos como dos partes. Tenemos como un genérico y luego uno específico. El genérico serían pues una liberación miofascial con el fan roller, dándonos pasadas para aumentar la temperatura en esa zona específica. Fan roller, acordaros, un rulito, es un rulito que ponemos aquí, movemos, y vamos activando circulación, consiguiendo temperatura y demás. Luego tenemos un trabajo con peso corporal, con TRX, un trabajo de fuerza con pesos ligeros. Eso sería un poquito como de activación muscular. Y luego tenemos el ejercicio aeróbico cardiovascular, que sería una bici o una elíptica o una cinta, andar un poquito. Que esto lo vamos a ver ahora en la otra sala, que nos vamos a pasar ahora para que lo veáis un poquito. Sería todo, al final, todo ligero. O sea, no queremos extenuarnos porque luego vamos a hacer el ejercicio. Es todo ligerito. Y luego dentro del específico tendríamos una potenciación de la musculatura específica que queramos trabajar luego para la actividad deportiva, y si hemos tenido algún tipo de lesión, pues hacer un tipo de calentamiento específico enfocado a esa lesión o post lesión para evitar que se vuelva a lesionar esa zona. Claro, en definitiva es focalizar también un poco dependiendo de las necesidades que tengas. Oye, pues yo he tenido una rotura de gemelo, he salido de mi lesión y hago un calentamiento un poquito más específico, ¿vale? Luego te voy a preguntar, por ejemplo, porque la de gemelo es súper típica, súper. Bueno, pues luego haremos un par de ejercicios específicos, ¿vale? Para que, bueno, pues toda la gente pueda aprovecharlos, que lamentablemente, bueno, pues en el pádel con las arrancadas que tenemos, pues esto de la pedrada está a la orden del día, ¿verdad? Patri, y en relación a todo esto, hace tiempo que llevo escuchando esto del efecto priming, ¿vale? Más o menos sé por dónde va la cosa, pero bueno, cuéntame más detalles. Bueno, al final el priming se ha estudiado que si tú haces un trabajo de fuerza el día antes de la competición o del entrenamiento, no hace falta que sea fuerza explosiva súper potente, pero un trabajo de fuerza de activación muscular te abre una ventana de hasta 48 horas donde si tú haces ese trabajo de fuerza el día antes o por la mañana si vas a jugar por la tarde, te abre una ventana donde tu potencia es muchísimo mayor, entonces puedes dar mucho más rendimiento. O sea, viene muy bien, de hecho lo usamos nosotros mucho con los deportistas, porque esa activación, al reclutar más fibras, genera como más potencia que luego puedes extrapolar al ejercicio. Y nosotros lo usamos bastante. Bueno, pues nada, efecto priming, ya sabéis, todo el que quiera mejorar el rendimiento en su partido, el día antes, no sé, que coja en casa unos cartones de leche y se ponga a levantarlos.
Bueno, Patri, si te parece nos vamos a ir a la sala, ¿vale? Y bueno, yo creo que vamos a ofrecerle una batería de ejercicios a todo el mundo y unos protocolos de calentamiento que creo que van a poder sacar bastante provecho, ¿vale? ¿Vamos para allá? Vámonos. Venga. Bueno, Patri, estamos aquí en la sala de readaptación y, bueno, pues imagínate, hemos llegado 15 minutos antes porque somos españoles y vamos con la agenda muy apretada. Entonces llegamos 15 minutos antes y tenemos ese tiempo para calentar. A ver, ¿cómo podemos estructurar nuestro calentamiento de miembro inferior? Bueno, a ver, yo haría un poquito de movilidad articular al principio para ir cogiendo elasticidad en las articulaciones, disminuir la viscosidad muscular y que la articulación también se vaya lubricando para que luego no tengamos toda la movilidad completa. Entonces, podemos hacer un poquito de rotaciones de cadera para ir cogiendo un poquito de movimiento ahí en toda la pelvis, con una pierna, con la otra, hacia adelante y hacia atrás. Luego, otra forma de calentar cadera, si no tenemos equilibrio o lo que sea, nos podemos poner en el suelo y hacer movilidad aquí. Y luego, más como calentamiento a nivel de activación muscular, podemos hacer unas planchas o ya meternos un poquito más en trabajo de fuerza. ¿Cuánto tiempo? Aguantar más ¿Cuánto o menos tiempo? Eso unos es. 10 segunditos. 10 segunditos de plancha. 10 segunditos, 20 segunditos, lo que nos dé. Esto es horroroso, el tema de las planchas, la gente sé que lo lleva muy mal, Es horroroso, pero al final activa toda la cadena de las piernas y es necesario. Más así en 15 minutos podemos hacer un poquito de bici si tenemos la opción, o en cinta, andar un poquito, si se puede. Que no, pues podemos intentar hacer una carrerita suave alrededor de la pista, lo que tengamos, un poquito para entrar en calor, para aumentar esa temperatura corporal de la que hablábamos antes. Vale, antes estuvimos hablando del foam roller, ¿vale? Del foam roller, venga, vamos a enseñar un foam roller. Vale. Vale. Para ir irrigando toda la zona de cadera, podemos subir encima y rodamos. Nos damos por la zona lateral, que se suele cargar bastante. Esto es simplemente cargando el peso sobre el foam roller. Cargando el peso sobre el foam roller. Lo podemos hacer en los isquios también para prevenir lesiones de isquio. Podemos darlo en los gemelos igual. O sea, al final la idea es que llegue un poquito más de aporte sanguíneo a la zona. Y lo mismo podemos hacer en el cuádriceps, tirándonos encima. Madre mía, esto es muy de oso cuando se rascan contra los árboles, Total. Bueno, pues la verdad es que siendo creativos, ¿no? Y pasando el foam roller por toda la musculatura del miembro inferior y rodando en definitiva sobre ello. Eso es. Patri, y me debes una cosa que hemos estado hablando antes, ¿vale? Bueno, nos la debes a todos. Es el tema de un calentamiento específico para gemelo, ¿vale? Para una persona, por ejemplo, que acaba de salir de una lesión, ¿vale? De una pedrada. A ver, cuéntanos. Bueno, al final se trata de ir reclutando fibras del gemelo y del sóleo, del tríceps ural, que van a ir al Aquiles también, como para evitar o ponerles en preaviso del ejercicio que vamos a hacer luego, que son más movimientos explosivos. Entonces, lo que podemos hacer es trabajo específico de excéntrico de gemelo, un poquito para potenciar ahí esa zona. Esto lo podemos hacer, tenemos aquí un escaloncito, en cualquier escalón, ¿verdad? En pista, al ladito, y lo podemos hacer. Eso es. Poquito a poco, con el propio peso corporal, ir activando ahí un poquito el gemelo. Luego podemos hacer algo más explosivo de cara a la pista,
que son saltos o explosividades hacia el escalón, que se asemeja un poco a luego la actividad deportiva. Veo que estás cayendo de puntas, ¿no? Cayendo de puntas. Ajá. Vale, esto más o menos, para luego ser disciplinado, ¿cuántas repeticiones más o menos tenemos que hacer? Lo suyo sería para activar unas 3 series de 10 repeticiones, 8, también dependiendo del tiempo que tengamos. Pero sí, unas 3 series de 10 está bien. Vale. Hemos hecho 2 ejercicios. ¿Tenemos por ahí alguno más? Luego, mucho trabajo aquí de subir de puntillas para activación también ayudaría. Bueno. Vale, Luego este si es... te metes en algo más específico, pues ir haciendo cambios de dirección en puntillas, cosas más parecidas a lo que es la actividad dentro de la pista. Vale, calentamiento específico de gemelo, pero no solamente de gemelo vive el hombre, ¿no? Sino que, bueno, pues en miembro inferior hay mucho más. ¿Nos puedes comentar algún calentamiento también específico para otras partes del miembro inferior? Sí, podemos hacer algo de glúteo medio y mayor para gente que tenga dolores en cadera, que es súper importante esta musculatura para sujetar toda la pelvis. Y luego podemos hacer cosas de cuádriceps específicas para gente que tenga tendinopatías del rotuliano, que también es bastante común. Venga, ¿te parece que nos cuentes algo de cadera? Sí. A ver. Vale. Podemos coger bandas elásticas y para activar glúteo medio podemos hacer tanto sentadillas abriendo las piernas para activar tanto glúteo mayor como glúteo medio. Podemos hacer desplazamientos laterales hacia un lado y hacia otro. O podemos mismamente en el suelo hacer aperturas. Sobre todo para el glúteo medio va súper bien. Además muy sencillo, ¿verdad? Porque el material que necesitamos es una banda elástica que yo creo que todo el mundo ya dentro del mundo del deporte está... Todos tenemos. ¿Verdad? Eso sí. es. Y luego, si te quieres meter en algo un poquito más dinámico, hacer zancadas aquí, activas todo el miembro inferior, o meter saltos. Esto más o menos repeticiones, habíamos hablado, unas 3 series también de 8 o 10 repeticiones, sí. Que va a depender también un poco del tiempo que tengamos, para hacer el calentamiento, porque claro, estoy viendo este calentamiento, ya nos está llevando unos minutitos, ¿eh? Sí, y esto además aumenta más la temperatura corporal, todo lo que sean saltos y tal más dinámico genera más ritmo cardíaco, frecuencia cardíaca y ventilación, entonces te sube más la temperatura, es más rápido. Luego también una cosa de las que no quiero olvidarme es de las tendinopatías del rotuliano, que es bastante común dentro del pádel. Al final afectaciones de la grasa de Hoffa, roturas intratendón, roturas o afectación del paratendón, es importante y al final es por lo que nos desplazamos, por el cuádriceps. Entonces, ejercicios específicos para el rotuliano pueden ser excéntricos aquí a una pierna, o mismamente dentro de esta posición hacer toques en diferentes sitios para estimular en diferentes direcciones al rotuliano, ir a tocar aquí, ir a tocar aquí. Al final son rotaciones diferentes que obligan a poner en tensión al rotuliano. Un excéntrico con peso, también estás ejerciendo tensión en el rotuliano siempre y cuando no se bajen de los 90 grados. Al final no queremos estresar, no queremos hacer una sentadilla profunda por la impactación que tiene la rótula con el tendón. Una simple sentadilla, aguantar ahí y arriba. Aguantar unos segunditos ahí y arriba. Esto es importante también para activar el cuádriceps y que no sufra tanto el rotuliano. Y luego puedes hacer circuitos en zigzag donde haya cambios de dirección para estimular toda la zona del rotuliano y que se adapte a los cambios de dirección que tenemos dentro de la pista. Patri, y claro, antes nos has ofrecido una serie de ejercicios específicos, ¿vale?, para calentamiento. Pero, por ejemplo, imagínate, yo quiero focalizar mi esfuerzo del calentamiento en una musculatura que, bueno, pues que a lo mejor la tenga más débil que otra, ¿vale? ¿Cómo puedo saber yo qué musculatura, en cuál tengo que focalizar mi atención?
Vale, pues eso, nosotros estamos desarrollando un programa que se llama IRP, que es Integral Recovery Program, donde a través del electromiograma y a través de ejercicios complejos podemos saber qué déficits tienes a nivel de asimetrías, a nivel de potencia muscular, y entonces ahí se ven qué zonas no estás trabajando y cuáles están sobreactivadas. Entonces ahí nos permite generar un programa específico para esas zonas que están desactivadas y para desactivar o no activar tanto esas zonas que están sobretrabajando para compensar la falta de activación de las que están dormidas. Pero claro, eso suena súper profesional, o sea, eso está enfocado solamente para jugadores profesionales, porque claro, esto lo del IRP, claro, ahora caigo, lo vimos en reportajes anteriores con Javi Garrido, sí. Pero ¿esto está enfocado solo para estos fenómenos o, por ejemplo, yo, jugador amateur, puedo venir y decir, oye, analízame 100%, sácame mis fortalezas y mis debilidades? Esto al final sirve para todo el mundo que quiera hacer ejercicio, cualquier tipo de ejercicio, sirve. O sea, al final es un análisis de cómo funciona tu cuerpo, cómo se mueve tu cuerpo, qué limitaciones articulares tienes, cuánta fuerza generas con cada musculatura. Entonces sirve para todo tipo de personas que quieran hacer ejercicio y simplemente quieran potenciar esas zonas que tienen debilitadas. Pero puede usar todo el mundo. Patri, y me has estado comentando ejercicios muy específicos, pero entiendo que hay algún ejercicio así muy general que sea el ejercicio total, ¿no? En el que vamos a trabajar todo el miembro inferior. ¿Qué nos puedes recomendar? Pues a ver, yo normalmente suelo recomendar algo que es muy parecido a los ejercicios que vas a hacer en pista, que es con unos conos puestos en el suelo para hacer cambios de direcciones. Al final tienes hacia adelante, lateralidades y hacia atrás. Son todas las situaciones donde puede ir la pelota. Al final, cortas, largas y hacia los lados. Entonces, se puede simular poniéndote en el centro e ir a tocar a un lado, ir a tocar al frente o ir a tocar hacia el otro lado, o desplazamientos posteriores. Aquí trabajas tanto cambios de dirección como excéntricos al ir a frenar, frenadas, dejadas. Al final haces como un 360 de todas las actividades de todos los gestos que se pueden dar durante un partido de pádel. Bueno, Patri, pues esto ha sido todo. Yo creo, a mí me ha quedado súper clara la importancia del calentamiento, y hay una de las cosas, fíjate, que yo creo que esto pasa, ¿verdad? Es el tema de la vergüenza. ¿Cómo es esto? A ver, ¿cómo es esto? Al final hay mucha gente que no calienta por vergüenza. O sea, porque les da vergüenza que les vean haciendo X cosas y al final no nos damos cuenta de que es importante el calentamiento antes de un ejercicio. Que no hay que tener vergüenza a calentar. Porque los beneficios son muy grandes. Y nos previenen lesiones. Así que nada, bueno, yo espero que saquéis pues muchos frutos de este contenido, porque la verdad es que es súper valioso. Y nada más, nos vemos muy pronto en un próximo reportaje.